Hola a todos, bienvenidos de nuevo a las entrevistas que hacemos desde Sakuru, tu centro de psicología. Mi nombre es Juani Ureña, ya me conocéis, soy psicóloga y directora del centro. Sakuru es un centro que imparte servicios de psicología, psicopedagogía, logopedia y crecimiento personal. Yo soy máster en terapia breve estratégica por el Prof. Nardone en Italia y también soy general sanitaria por la UAB. Hoy tenemos con nosotros a Tamara Fernández, abogada con perspectiva en derechos humanos y especializada en infancia y adolescencia. Tamara hoy nos hablará sobre los derechos reconocidos en la Declaración de los Derechos del Niño en 1989 y la evolución normativa y social en su aplicación en España. No sé si lo he dicho bien, ¿sí? Hola Tamara, Cuéntanos tú un poco sobre tu proyecto profesional en este área tan interesante como es la infancia y la adolescencia. Bueno, sí, muchas gracias, Juani, por poder estar aquí contigo, con todos ustedes. Sí, bueno, el colectivo de niños y adolescentes, sí que desde la investigación y como activista, sí que me estuve volcando bastante, es lo que más me implica. Y también como hice un posgrado en infancia por la UB, pues también me animo a intervenir como abogada. A esto se suma también que, bueno, al haber sido madre, tengo un nene de 3 años, pues también es verdad que el tema de la crianza también se compagina un poco los aspectos jurídicos que a la infancia y adolescencia le atraviesan, ¿no? Porque uno está más ahí dentro. Bueno, cuando quieras empezamos. Te hago esa entrevista tan interesante. Mira, sí, a ver si lo podemos hacer interesante para todos también. Por supuesto, muy bien. Mira, la primera pregunta nos dice que varios autores coinciden en el cambio de paradigma que significó la Convención de los Derechos del Niño de 1989, donde el menor ya no es objeto de protección, sino que pasa a ser sujeto titular de derechos. Entonces, ¿podrías hablarnos sobre estos derechos de los cuales pasa a ser el titular el niño? Sí. Esto es importantísimo. Primero, mira, pensemos en cómo evoluciona, ¿no? La idea que se tiene sobre la infancia y adolescencia. Primero en los términos. Si nos referimos a la infancia y adolescencia, cuando hablamos de niños, dejamos de lado el término niñas, que esto tiene unas particularidades en cuestiones de género. Si hablamos de infancia, esto viene de un origen francófono que viene de los sin voz, ¿no? Entonces habla de esta relación entre la niñez y la incapacidad. Si hablamos en el mundo jurídico, estamos hablando también cuando se utiliza la palabra menores, ¿no? Que también es común. Y aquí estamos hablando como si fueran de cuestiones menores. Y es todo lo contrario. Cuando hablamos de infancia y adolescencia, de niñas, niños y adolescentes, hablamos de algo muy complejo que ya dejamos de ser, que es difícil recordarnos, ¿no? Cómo éramos y en esas necesidades, y operando sobre ellos decisiones en vistas del adulto que ese niño será, y no del niño que es ahora, ¿no? Entonces, por eso... Niñez. Estoy practicando el lenguaje inclusivo, cuesta, pero bueno, ahí vamos a intentarlo. Sí, perdona, sí. Entonces, sí, claro, desde esa vía, ¿no? Por eso intento como utilizar las palabras, porque cuando hablamos de menores en derecho a mí me molesta muchísimo, porque hablamos como de cuestiones menores, y yo digo que en todo caso serán personas menores de edad, ¿no? Como cuando hablamos de otras personas LGTBI, ¿no? Con sus particularidades. Entonces, si me voy a otro punto más, al origen, y repensamos un poco nuestro conocimiento colectivo, en lo que todos sabemos, ¿no? Tenemos esta información de que las personas menores de edad, desde los tiempos muy atrás, pues eran considerados propiedad por parte de sus progenitores, ¿no? Padres principalmente. Y podían ser obligados a trabajar la tierra, a hacerlos mendigar, a casarlos forzosamente, a prostituirles, y no había legislación que los protegiera. Y estaba mal visto que los padres hicieran, en tanto eran de ellos, lo que quisieran con ellos, ¿no? Como sacrificarlos, abandonarlos, y aquí tenemos mitologías, leyendas, ¿no?
historias religiosas que nos hablan de esto, que tiene un punto de verdad, ¿no? Tiene un punto. Entonces, retomando tu pregunta, pensamos que en 1924 se crea la primera Declaración de los Derechos del Niño, que fue después de la Primera Guerra Mundial, disminuye muchísimo la población y las naciones que estaban reconstruyendo lo que era la Sociedad de Naciones, hablo en esta civilización, me refiero a esta. Bueno, pues entraron en la lógica de que cuando un niño se lo cuida, pues hay más posibilidades de supervivencia, ¿no? Y entonces la declaración era muy concisa, eran cinco artículos, y decía, en breve en uno decía, si el niño que tiene hambre hay que alimentarlo, el niño que está enfermo hay que llevarlo al médico, el niño que es huérfano hay que darle cobijo, y al niño, bueno, aquí está... Eso como derechos. Claro, sí, sí. Al niño que era como empezar a entender que si querían repoblar la población, pues había que cuidar de esta parte que se tenía como muy olvidada, ¿no? Sí. Y fue una mujer, el niño que tiene hambre hay que alimentarlo, el huérfano hay que darle cobijo, y al desadaptado reeducarlo. Que bueno, que ahí entraremos también, ¿no? Y fue una mujer la que lo redactó, una Englantin Jebb, que era una mujer inglesa que junto con su hermana fueron las fundadoras de Save the Children. Entonces, tiene también todo este matiz caritativo de fondo, ¿sabes? Entonces, 10 años más es ratificado por lo que ya conocemos como la Asamblea de Naciones Unidas. En 1954 ya se hace como una declaración que es un decálogo, ya son 10 puntos a tener en cuenta por los estados, vamos mejorando. Y entonces aquí ya se habla más de la protección física, moral, espiritual, social, en condiciones de libertad y dignidad. Bueno, acá vemos que está infundado como los principios liberales, ¿no? Y es en 1989, lo que tú preguntas, donde se hace el cambio de paradigma. Y esto es importante, es un salto importante. Se deja de considerar a las niñas, niños y adolescentes como objetos de protección, como cosas a proteger, y pasan a ser sujetos de derecho como personas. Esto también tiene que ver que deja de ser declaración, como los estados declaran que tienen la intención de, y pasa a ser convención. Estados que firman y que dicen, a partir de ahora me comprometo a, ¿no? Entonces, esto hace que pasan, no solamente que son considerados verdaderos ciudadanos, aunque esto no es parejo en todos los colectivos de niñas y adolescentes, que también lo vamos a ver, y bueno, y también va avanzando en lo que se interpreta por lo que en su momento se dijo como estos 3 principios, el derecho a ser oído, el derecho a participación, el interés superior del menor, también son como unos mínimos que estos van también evolucionando en cuanto a su interpretación y alcance. Muy bien, Tamara, qué interesante, qué bien también que hagas estas diferencias entre declaración, convención, porque más de uno, evidentemente, no somos abogados y justamente hay mucha terminología que aclarándola, pues dices, ostras, mira, si es que, claro, por eso, muy bien. Seguimos, muy interesante, sí, señora. Otro de los aspectos relevantes es que por primera vez se había conseguido que un instrumento internacional en materia de infancia tuviera efecto vinculante, o sea, que era de obligado cumplimiento. Entonces, ¿esto cómo repercute en la protección hacia la infancia y la adolescencia? Claro, lo veníamos diciendo un poquito, ¿no? Este instrumento, la declaración de la Convención de los Derechos del Niño, tiene un alto grado de adhesión en todo el mundo, todos los países. Los únicos que no los han ratificado son Estados Unidos y Somalia. Y es el texto supranacional fundamental que ofrece una visión global sobre la infancia y adolescencia. Muy bien. Importantísimo, ¿no? Sí, sí. Pero lo que pasa es que no tiene consecuencias sancionables, o sea, no hay un órgano jurisdicción, no hay un juez supranacional que si incumples, pues te pone una condena, no es sancionable. Pero sí que los estados partes, los que ratifican, tienen que enviar unos informes a un comité de los derechos del niño que hace como un poco de vigilancia, ¿no? Y entonces estos informes es un poco cómo vienen haciendo el seguimiento. Sí. Y esto genera como una publicidad, esta información genera como un efecto de publicidad que puede repercutir como un mecanismo de contención en la comunidad internacional, ¿no? Como un poco un mal visto o un buen visto por el Estado parte que cumple o incumple los compromisos que asumen, ¿no? Entonces sí que pone un foco en la infancia que hasta el momento no existía, ¿no? Y entonces
resulta ser que tenemos la convención como un marco de regulación de mínimos más importante del mundo, que establece principios, alcances, ámbito de protección a las niñas, niños y adolescentes como sujeto de especial protección por su edad y su estado de madurez. También se empieza a degradar un poco este concepto, ¿no? Y una cosa muy importante, hace muy poco, en el 2014, entró en vigor un protocolo facultativo de la convención. Estos protocolos, bueno, como que añaden un poquito más. Y si bien, como decía antes, no hay un órgano jurisdiccional que te ponga una sanción en caso de que incumplas, sí que permite que los particulares, las personas afectadas, puedan hacer denuncias. Habilita una vía para denuncias de particulares. Ya no son informes que el Estado pasa al comité y que el comité publica y hace recomendaciones, sino que una persona, su representante o el mismo menor, mira qué bonito que fuera eso, ¿no? Pudiera hacer una denuncia ante el comité contando lo que le ha pasado, que el Estado no le ha protegido, ¿no? Esto está ratificado por España también, y bueno, y solamente de los 44 estados que lo han ratificado, solo hay 12 que no han ratificado el tema que un estado pueda denunciar a otro. Pero bueno, queremos decir como que ahí vamos, ¿no? España tampoco. Pero sí que una persona afectada podría denunciar, una española o que viva en España podría denunciar al comité una vulneración de sus derechos como niña. Muy bien, sí. Bueno, oye, ¿y por qué no nos hablas un poquito sobre los artículos de especial interés de la Convención, evidentemente de la Convención de los Derechos del Niño? Un poquito sobre los estados partes, de estos que hablabas tú. Claro. Hay dos puntos en la Convención que son muy importantes para mí, que son de especial interés, que es el compromiso para la protección del niño contra toda forma de abuso físico, mental y el interés superior del menor, ¿no? En cuanto al primero, bueno, es un tema que a mí me interesa muchísimo. De hecho, de ahí salió este artículo que pusimos en el blog sobre violencia ontológica, ¿no? Sí, señor. Cómo interpretamos cómo justificamos o naturalizamos la violencia hacia la infancia, ¿no? Que lo pueden encontrar las personas, perdona, un inciso, que se puede encontrar en el blog de la web, ¿no? De la web de Sakuru, sí. Sí, perdón. Sí, no, está bien, por eso lo quería enlazar. Sí, pues uno es el concepto del interés superior del menor. Es muy importante, pero es muy difícil de definirlo. Cuando se quiere definir, al final se hace lo que no se debe, que es poner en la explicación la misma palabra que se usa para la definición, ¿no? Se dice, colocar por encima de toda medida en relación a la infancia el interés superior del menor. No se puede esto. Pero lo que quiere decir estas doctrinas que van queriendo explicar y profundizar es que es un concepto maleable, es un concepto que todavía está indeterminado, que tiene que permite, porque claro, aquí también hay que ver que la Convención de Naciones Unidas no puede hacer una interpretación muy ajustada o muy concisa, porque después cada estado le da su interpretación, ¿no? Entonces es como bastante laxa. Pero aún en España, el interés superior del menor, bueno, tiene que ver con esto de garantizar tomar medidas, que las instituciones tomen medidas con respecto a la infancia y adolescencia, siempre teniendo en cuenta este interés superior del menor, que vendría a ser garantizar en mayor medida su felicidad, su bienestar personal, su equilibrio emocional y efectivo, ¿no? Y entonces serían estas dos vertientes, como tener en cuenta sus necesidades presentes y también cómo esa medida va a afectar en su desarrollo, en su personalidad, en sus derechos a mediano y largo alcance. Porque muchas veces, ¿no? esta expresión de yo sé lo que a ti te hace bien, yo sé lo que tú necesitas, ¿no? Descuida el momento presente y cómo esa persona menor de edad está sufriendo o viviendo esa decisión que se toma por ellos, ¿no? Y con respecto a... ¿Y qué efectos, o sea, qué secuelas y qué consecuencias psicológicas que tiene todo esto, evidentemente? Total, claro. Por eso los estudios sobre psicología evolutiva, los tratados en el ámbito jurídico también, los derechos humanos, la sociología, todo va como un poco profundizando en hasta qué punto tenemos que tener en cuenta las necesidades presentes, ¿no? Y tener una mira más, porque los adultos también tenemos que conocer ese mundo, que es complejo, aunque sea de niños, ¿no? Claro. Bueno, pues, y también, claro, aquí hay muchas cosas
Pero bueno, también aquí se cruzan también, como te estaba diciendo, los imaginarios sociales, los patrones paternalistas, adultocráticos, que crean ciertas ambigüedades a la hora de interpretar este criterio del interés superior, pero bueno, va avanzando, va avanzando. O el Y derecho, luego está... el derecho de la identidad, ¿no? Del niño, ¿no? De los... Ahí va, claro, ahí va. Ahí luego vamos a hablar también, si después hablamos del derecho a ser oído y esto, pues ahí también entraremos, ¿no? Y lo de los derechos de defensa y protección, también el Estado tiene como una función, se llama como una función subsidiaria de garantizar que las familias tengan los recursos suficientes para poder garantizar que los niños tengan todos los derechos que les son reconocidos y una posición activa también a través de la legislación, la administración, bueno, pues procurar que se garanticen estos derechos. Y luego, ¿qué pasa cuando existe una intervención y es el mismo Estado que asume esta función del cuidado, ¿no? Me estoy refiriendo de que en la convención mucho no lo explica, dice, nosotros, Estados partes, nos comprometemos a velar por la integridad física y garantizar el derecho de defensa y protección, garantizar el bienestar de los niños que están dentro del seno familiar o a cargo de quien estén, y ahí lo dejan, ¿no? Pero ahora lo que vamos a también a poder mirar es, ¿y qué pasa cuando el que los tiene a su cargo es la misma administración? Claro. Y cómo los mecanismos están adaptados para que la misma administración pueda revisarse, ¿no? Aquí es donde, bueno, las cuestiones se empiezan a complejizar un poco. No, y está claro, porque de hecho te iba a preguntar justamente que muchas veces se deja fuera como sujeto activo del mismo maltrato a lo que son las instituciones tutelares, ¿no? O sea, claro, todo lo que tenga que ver con las instituciones del Estado, de esto que me estabas hablando. Entonces, esta problemática, o sea, ¿a ti qué te parece? Cuéntanos un poco sobre esto. Sí, en el trabajo yo un poco profundizaba cómo toda esta normativa de mínimos y de garantías y de derechos integrales, cómo se aplicaba cuando el ámbito era la administración ejerciendo la tutela de los menores, de las personas menores de edad, sin entrar, que no vamos a poder por espacio y porque también es un tema muy complejo y muy delicado, las retiradas y por qué se producen y cómo y en qué ámbitos. Pero una vez realizado el ingreso en un centro de protección, pues claro, yo lo que he visto es que las intervenciones, las retiradas de las tutelas y tal, la misma administración puede llegar a ser un agente que genere maltrato. Cuando estamos hablando de esto, la gran pregunta es ¿cómo actuar si es esa persona pública a través de sus funcionarios o el personal son los sujetos activos de las agresiones y los malos tratos? Hay que hacer esfuerzos para poder aplicar esos conceptos legales que estábamos contando, para aplicarlo al caso particular porque realmente tiene que ver un poco con que no están muy bien adecuados. Y la situación de internamiento tiene que tener establecidos mecanismos que prevengan, detecten, protejan, reparen, registren ese daño y sus consecuencias. Entonces, hay un conflicto de intereses. ¿Puede la administración supervisarse a sí misma? ¿No? Claro, entonces, la normativa lo dice, que los Estados partes tienen que garantizar que cumplan las normas de materia de seguridad, sanidad, por personal, de todos los espacios estos de cuidados alternativos, pero claro, no hay una ley integral en España que asegure, que adapte estos mecanismos. Y al final lo que queda es la buena voluntad de algunos determinados centros de aplicar unos protocolos dentro de su reglamentación interna que tengan más en cuenta esta mirada para evitar situaciones de tortura y malos tratos, porque lo digo así porque si es un funcionario que ejerce maltrato, pues se llama tortura, tortura por definición, ¿no? Entonces yo en el trabajo me he encontrado que claro, que hay muy buenos protocolos porque la persona, la parte directiva lo ha establecido así para evitar problemas de castigos, de contenciones, medicalización, aislamiento, pero también he realizado como una encuesta y me han llegado casos de violencia física, abuso sexual, medicalización forzada, penas crueles inhumanas, violencia emocional, vejaciones, humillaciones y también maltrato institucional, ¿no? Entonces, algo aquí falla, ¿no? Es que, de hecho, ¿tú crees que se deberían proporcionar esto, ¿no? Programas sociales
¿no? Para la asistencia y la misma prevención en situaciones estas de maltrato que me estás comentando y como para que se lleve como un proceso de seguimiento, de control, ¿no? Incluida, si es necesaria, lo que sería una intervención judicial, ¿no? ¿Tú crees que, claro, es que de alguna manera habría que regularlo con programas sociales o, ¿eh? ¿Qué te parece esto? Claro, sí. Mira, el artículo 19 de la Convención lo dice, que los estados tienen que adoptar medidas de protección para procedimientos eficaces para establecer programas sociales, para la asistencia de los niños y de las personas que cuidan de él. Ya lo dice el artículo. Como ese papel subsidiario, no como si yo estuviera Estado o administración, ¿no? Sino como que yo, para que los que cuidan de los niños tengan que tener. Entonces, no opera igual. Esto de los procedimientos eficaces no opera igual. La administración genera una gran intervención en las familias, ¿no? Que hay fallos, que hay veces de más, que hay veces de menos. Todo esto es completamente para seguir trabajando y hablándolo. Pero cuando se trata de ella misma no hay un protocolo, algo conciso que recoja cómo debe ser y que sea algo integral para toda España y obligatorio. Esto no lo hay. Y la recogida de información que yo pude hacer es escasa, nula, porque no se informan, no se desagregan los datos como para poder saber cuántos de los niños que están tutelados o ingresados o en centros de reforma también, centros de justicia juvenil, han padecido torturas, malos tratos, qué seguimiento se ha hecho. Hay visitas del síndic de Greujas, ¿no? Hay visitas del defensor del pueblo, del Ministerio Fiscal, pero a veces, aunque son sorpresivas, y que está bien esto, porque no están preparados para recibirlo, pero a veces llegan tarde. Llegan cuando ya pasó. Y entonces, otro de los aspectos es que no hay mecanismos suficientes para que sean los mismos niños los que vehiculicen las denuncias sin que sea la tomadura de pelo de hacer un papelito y pasárselo al director o a directora del centro. Para que haya un mecanismo de vehiculización que realmente puedan ellos estar en contacto con, ¿no?, organismos de defensa de derechos humanos o con su abogado. Que sea más transparente, ¿no? Y que puedan sacar, claro, que puedan ellos también salir de ese espacio y poder explicar lo que les está pasando y que alguien de afuera pueda recoger ese guante, ¿no? Exacto, sí, señora. De hecho, ¿tú consideras que estamos presenciando en estos tiempos una pugna como de dos ideologías? O sea, la que contraponen el modelo más tradicional, tutelar, más paternalista, y uno como si fuese otro paradigma más garantista. ¿Tú crees que está existiendo esto? Sí, yo veo una batalla diaria. ¿Sí? No tiene nada que ver tampoco con edades, son como idiosincrasias o ideologías, ¿no? Los niños y niñas y adolescentes como objeto de protección o menores peligrosos, objeto de corrección, por un lado, y como sujeto de derecho, ¿no? Con derechos que se van ampliando, que se te dan de particularizar, ¿no? Van a tener en cuenta la autonomía y que tengan una protección integral. Esto es como la puja diaria que yo veo, la fricción que se va generando y a veces en mayor o menor medida va ganando uno u otro. Claro. De hecho, acababas de explicarnos que bueno, el hecho de que el niño sea oído, ¿no? Este derecho que tiene de ser oído y de que hubiese algún vehículo que fuese, pues esto, ¿no? Y lo del guante que me comentabas. ¿Vale? ¿Tú crees que está íntimamente ligado con el derecho de defensa del niño? Bueno, de niños niñas y adolescentes. Claro, sí. A mí me parece crucial el derecho de ser oído en todos los ámbitos, inclusive este que estamos hablando, que es como muy delicado, ¿no? Porque a partir del derecho de ser oído, que es una escucha activa, que es una escucha preparada, basándose en una información preparada para la capacidad que él pueda entender, o sea, la información que se le da para que él pueda entender y que pueda participar en esa decisión y formarse una opinión sobre lo que se le dice, también tiene que estar ajustado a de igual a igual, ¿no? Claro, y tiene que ser de igual a igual. Para mí el derecho a ser oído es como tener la capacidad de poder bajar a escuchar, ¿no? Como cuando uno habla con un nene y se arrodilla para escucharlo y no le habla desde arriba, ¿no? Sí, claro. Ese gesto que estoy hablando, que es una tontería, pero... No, pero que no lo es, justamente. Claro, no son cuestiones menores, ¿no? Exacto, para que te pueda escuchar y mirarte de igual a igual. Claro, es el artículo 12 de la Convención y también hay una observación general que trata como un poco de darle luz. Y más o menos lo que dicen es que todos los niños y las niñas tienen capacidad de formarse un juicio propio,
a priori. Luego hay que ver cómo se le transmite la información para que puedan tener su juicio propio, ¿no? Y todos tienen que tener la oportunidad de ser escuchados. Porque imagínate y piénsalo que a partir de que se le pueda brindar la información para que él pueda tener una opinión autónoma, ¿no? Y la obligación de los estados de proporcionar que esto se pueda generar así, lo que te garantiza es que a partir del derecho de ser oído, tú puedes saber si todos los otros derechos también se están cumpliendo, porque el niño te puede expresar lo que le está pasando, y entonces tú puedes saber si se está garantizando el interés superior del menor, su integridad y su bienestar físico, psíquico y emocional, ¿no? Por ello entonces, lo del derecho de defensa, por supuesto. Y el derecho de defensa, claro, pero hay que tener una preparación, una formación para poder saberlo, ¿no? Y a veces los operadores jurídicos se les escapan estas cuestiones. Claro, sí señora. Qué interesante realmente, Tamara. Bueno, y qué verdad, y qué verdad. Y qué complejo también, ¿eh? Qué complejo. Sí, porque se piensa que un niño que no puede tener su propia opinión, o que no sabe, no, pero hay que poder entenderlo, hay que poder entender ese mundo y poder darle una debida protección. Y de la misma manera el derecho de participación, ¿no? ¿Tú crees que su aplicación es completa o efectiva en España o no lo es? ¿Tú qué piensas de esto? Más en el ámbito de nuestro Estado. Sí, en estos años la práctica del derecho de participación podemos decir que se ha visto que puede llegar más allá de un aparente estado de escucha, ¿no? Porque a partir del derecho de ser oído los niños pueden tomar más decisiones, ¿no? Entonces es como una retroalimentación entre uno y otro, el derecho de ser oído, el derecho de participación, ¿no? Y que realmente formen parte de lo que se está construyendo para ellos y hacia ellos, incluso hasta el punto de entrar en conflicto con figuras jurídicas o sociales muy establecidas, ¿no? La tutela, la adultocracia, ¿no? Estas cuestiones que tienen que empezar a transformarse, porque también está la familia, no solo el Estado, no volviendo a la situación de niños en centros, sino también dentro de la misma familia, cómo poder generar espacios de participación y de escucha en la familia, en la escuela, en los centros médicos, el centro deportivo, todo esto. Y es un tema que está en constante debate, saber cuál es la capacidad de estas niñas para poder decidir según qué cosas, y si es derecho de familia o derecho de las familias gestionar esto, porque pensamos en situaciones, el primer trabajo, la adquisición y administración de bienes, porque los niños también pueden ser herederos, ¿no? Y también pueden disponer de bienes, grandes temas que plantea la sexualidad, edad de consentimiento, recibir una información anticonceptiva, profiláctica, cuestiones de género, interrupción voluntaria del embarazo, entre otros grandes temas, ¿no? Y esto va requiriendo nuevas previsiones legales a medida que la sociedad va avanzando un poco, ¿no? Y hay mucha contienda judicial también en este sentido. Entonces, ¿tú crees que sí que nos estamos alejando de un modelo más patriarcal, que estamos ya acercándonos más a otros que son como más diversos, al hilo de esto que estás... Sí, podría decirse que estamos andando por la senda y la voluntad de volcarse a unas pautas que avancen a un mundo más apropiado para las niñas, ¿no? Que también este sea un mundo para las niñas. Pero lo que digo es que los tiempos y las inversiones están en manos de quienes no padecen las consecuencias. ¿Y tú crees que existe un doble rasero para la promoción de los derechos de la infancia y de la adolescencia, desde el punto de vista si se está o no se está bajo las medidas de protección, tutela y reforma, por ejemplo? Claro, sí, yo creo que sí. Yo puedo sostener que existen dos velocidades. Hay grandes proyectos de participación de los chavales en centros educativos o en las comunidades, en los barrios, ¿no? Donde se los hace partícipes como ciudadanos de plenos derechos en la toma de decisiones, en el ejercicio de su autonomía. Por ejemplo, es un ejemplo chiquitito, que no lo conozco de primera mano, pero como estás ahí en el barrio de San Andrés o el parque de Pegasus, que se realizó a través de un proyecto con los niños de la escuela para que puedan decidir cómo les gustaría que fuera ese parque, ¿no? Sí. Tiene un poco que ver, no sé, tiene un poco que ver con esa dinámica de querer llevarlo a ese punto, pero también, claro, todo lo que acabo de contar de casos de niños maltratados y torturados en centros, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces,
hay una diferencia, hay velocidades en cuanto a cuestiones de clase, cuestiones de género, cuestiones de raza, hay muchas dinámicas que no permiten que vaya a la misma velocidad todo el periodo de infancia y adolescencia. Sí. Ya, y para terminar, como una reflexión tuya de tu propia experiencia, Tamara, algo que nos quieras contar que no que te defina, pero sí que te haga, que te implique, que te guste tanto, porque de hecho tú has comentado que aparte de ser especialista, por supuesto, en temas de adolescencia y demás, es que de hecho es lo que más te gana, ¿no? Te desarrolla como profesional y demás, todo lo que es los derechos humanos. Y nos quieres ya para terminar, ¿eh? Para terminar sí. la entrevista, ¿sí? Mira, yo creo que estoy tengo como la visión de que se necesita en el tema de infancia y adolescencia una mayor presencia de organismos independientes de derechos humanos. No para que sigan satelitando alrededor del Estado reproduciendo las mismas violencias. Evidentemente eso ya pasó en otros sistemas. Pero de haber querido hacer una participación desde la sociedad civil. Pero sí como impulsora de una mayor visibilidad, como una herramienta de presión. Y sobre todo esto tiene que ver con un cambio de poder hacer una verdadera capacidad de acercamiento a estas realidades, una mejor capacidad de escucha por parte de la sociedad para generar esta transformación. Y entonces, bueno, pues en eso estamos. Claro que sí. ¿Y tú crees que desde la psicología, tú crees que sería conveniente incluso que hubiese como una buena sincronización y una buena relación entre, bueno, pues en algunas instituciones o que tuvieran algo que ver para que con estos niños hubiese una regulación más o un seguimiento más psicológico? Claro, yo creo que tiene que haber una retroalimentación muy importante porque el mundo adulto está muy desconectado y quizás el nexo entre poder comprender cómo funciona y cuáles son las decisiones y cómo interpretar las necesidades y los miedos o las preocupaciones de un niño es la psicología que puede hacer puente entre estas grandes decisiones que se toman sobre los niños, ¿no? Y la psicología que pueda transmitir el cómo relacionarse con esa infancia, ¿no? O sea, sí, dar como otra mirada, ¿no? Como una nueva percepción, ¿no? Para tener esa posibilidad también, ¿no? Porque si no se enseña muchas veces el aprendizaje, que muchas veces la psicología es esto, ¿no? Son el aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Lo dejamos ahí dicho, que haya, a ver si alguien nos escucha y que podamos trabajar. Se pueda trabajar tanto por la parte más de los abogados, ¿no? y en lo que tú estás determinada, y también en la parte más psicológica, que es más, pues esto, ¿no? Sí. Bueno, pues como siempre, encantada de hacer las entrevistas, de tenerte a ti, Tamara, de todos los artículos y todos los escritos que haces, incluso en el blog de Sakuru. Volveremos a tenernos. Cualquier tema me interesa. Hay temas que hay que abrir. Exacto. Siempre tendremos nuestro espacio. Y vale. Muchas gracias. ¿Y algo que decir tú? ¿Quieres decir algo más? Bueno, encantadísima de poder estar y decir esto, que hay veces que no hay espacios suficientes y está muy bueno que puedas haber habilitado esta entrevista para que esto, para que genere cosas. Claro. Así que muchísimas gracias. Vale. Gracias a todos. Muy bien. Vale, hasta luego a todos. Hasta la próxima.